¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video que hago para la sección Cortando Cables Ergo. Bueno, como todos saben, generalmente cuando compro una unidad, cuando muestro una nueva herramienta en el canal, ustedes la ven en su blister, la ven en su packaging, después las van viendo cómo se desarrollan en las distintas tareas. Pero bueno, hace un tiempito decidí hacerles una devolución de algunas unidades que he mostrado en el canal. Un tiempo después, cuando ya tienen una obra, dos obras, quizás varios service en los cuales la herramienta cumple funciones y la probamos, la vemos un tiempo después. He ahí la sección Cortando Cables Ergo. Si bien esta sección nació como una parodia, como una burla, pero bueno, soy de los que considera que quizás es bueno probar el filo en herramientas de corte, cuya función principal es el filo, como un alicate. Pero una pinza de puntas, donde quizás que tenga un segmento de corte en su anatomía, es un complemento, una función secundaria. Espero ser claro y que se entienda. No lo veo tan importante que sea una Gillette, o sea, sí que corte. De hecho, bueno, soy el primero que dice que las pinzas, por ejemplo, por decir algo, Butcher, las cuales me encantan, son de la antigua escuela, no cortaban nada, sacando alambre, clavo, estaban orientadas más bien a cortar determinados materiales que quizás el alicate cumplía la función de cortar cables. Los alicates para cuerda de piano, ustedes saben cómo es una cuerda de piano, que es algo muy similar a un rayo de bicicleta. En fin, había una herramienta para cada necesidad. Yo particularmente incorporé desde muy chico la idea de que el alicate es para cortar cables y nada más, salvo que tengamos otra unidad para determinado fin. Por ejemplo, habrán visto en el canal que yo comenté varias veces que uno de mis oficios predilectos es el trabajo en persianas, en cortinas de enrollar. Dado que parece una cuestión muy sencilla, pero tiene sus secretos. Y créanme que más de un esposo que promete hacer esa tarea en los fines de semana me terminaba llamando porque renegaba. Pero bueno, uno a lo largo del tiempo elabora un sistema para desarrollar eso. Eso lo hacía cuando tenía 14 años. Pero ¿a qué voy con esto? Que para cortar el exceso de cinta de persiana utilizo un alicate. Pero es un alicate inclinado a ese fin. No lo van a ver cortando cables, por ejemplo. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que si bien vamos a probar el filo de determinadas unidades, vamos a tener que concluir todos en la idea de que esto es una pinza, un alicate universal, y el buen filo o no depende mucho, más allá de haber utilizado el segmento de corte, depende mucho de cómo hayamos utilizado la herramienta. Dado que si utilizamos una pinza como verdaderamente corresponde, o sea que apretamos, retorcemos, tiramos, ceñimos, va a haber una diferencia entre los filos que obviamente no se gastaron al ser utilizados para cortar. Espero ser claro, ¿no? Por ejemplo, bueno, sé que quizás muchos no opinen como yo en este aspecto. Pinzas de alta palanca, lo veo bárbaro, pero quizás en este segmento, en el segmento pinzas para electricistas. Una pinza universal ya está más condicionado que el filo sea bueno, dado que bueno, la alta palanca, si bien se utiliza en toda la unidad, pero para la sección cortando cables es importante. Espero ser claros. Bueno, vamos a empezar probando este Stanley que ha cumplido funciones largo tiempo conmigo. Vamos a agarrar un cable de 2,5, 4. Tendría que ver si hay algún pedacito de 6.
Pero bueno, generalmente con los cables gruesos no hay problema, todas terminan cortando. ¿A qué voy con esto? Que en los domicilios generalmente se trabaja con hasta 4 o 6 milímetros, sacando que estemos haciendo algún trabajo completo, tengamos que trabajar dentro del nicho de medidor, y bueno, ahí vamos a trabajar con 10 milímetros cuadrados, pero también tengan en cuenta que estamos utilizando unidades de 7 pulgadas que, bueno, no son quizás congruentes a esa necesidad. Si bien me ha pasado muchas veces, con incluso pinzas más chicas, pegar un corte en un cable de esos calibres, bueno, no es lo indicado. O sea, siempre digo, traten de tener en la caja la mayor cantidad de unidades con segmento de corte, porque a veces el alicate queda en otro sector de la obra, o estamos trabajando en una escalera y nos quedó abajo porque bajamos a hacer un empalme abajo y bueno, no subimos con el alicate, pues no es lo mismo la energía y las ganas que uno tiene a las 8 de la mañana que a las 4 de la tarde. Entonces es lindo contar con el apoyo de herramientas que tengan segmento de corte extra, o sea, una pinza de punta, una pinza de punta plana, una pinza, pero no es la función principal. No es la función principal. En eso espero que lleguemos a la misma conclusión, porque si no, ninguna de estas pinzas serviría más. Y créanme que tienen horas para seguir siendo utilizadas, y bueno, satisfactoriamente. De hecho, tengo pinzas del año 70 que siguen trabajando perfectamente. Pero es claro. Bueno, como podemos ver, lo corta. Cable de 2,5, lo corta. Vamos a probar. Uno de 4. Lo corta. Vamos a tratar de pelar. Pela perfectamente. Incluso soy de los que cree que cuando el filo ya se asienta, no digo que el filo se gasta, que cuando el filo se asienta es más cómodo pelar. Dado que con herramientas nuevas, hasta que la mano se acostumbra, a veces tendemos, que ya no nos pasa a los viejos lobos de todo esto, quizás no nos pasa tanto, pero hay muchachitos que están empezando y trabajan el cable, lo trabajan, y cuando van a hacer el empalme se quedan con que se les cortó el 50% de los filamentos, obviamente reduciendo la capacidad de potencia de ese cable, reduciendo el coeficiente de consumo en algunos segmentos de la instalación. Como pueden ver, para los que les gusta cortar hebritas o bueno, probar, la corta, pela bien, es una herramienta que pela bien. Se podría decir que la Stanley Pro en este caso, cumple, espero que se vea, cumple con el cortando cables ergo, como llamamos a esta sección, o llamé a esta sección. Observen, o escuchen, mejor dicho, el ruidito característico del cromo chocando. Bueno, se podría decir que después de mucho trabajo, cuidándola, o sea, con la adrenalina, la vorágine, una cosa es probar, y otra cosa es estar en el trabajo, cuando estamos con la adrenalina allá arriba, y nos agarramos, le damos, y bueno, ahí es donde la herramienta quizás por ahí pierde la capacidad de corte, pero no porque los filos sean malos, sino porque sufrió diferencias decimales, de décimas, en su anatomía, y ya no es lo mismo, pero sigue cortando. Espero ser claro. Vamos a probar la Robust. Se acordarán más o menos en qué época compré este juego. Está la pinza de punta plana, la pinza de 8 pulgadas. Fue un tiempo antes que llegue toda la movida Total, En Top, Inco,
La verdad que era algo, los que veníamos con los modelos anteriores de Robust, fue algo interesante, cómodo, se podría estar todo el día trabajando, que va muy bien. Está corta, a ver si puedo llegar a mostrar que es un cable de 4 milímetros. Bueno, justo en este pedazo no quedó la nomenclatura. Ah, sí, acá está. A ver si ya puedo cortar y mostrárselas. ¿Se ve ahí? Se ve la norma que tanto habla Sombrerito. Sombrerito pan triste. Bueno, este es normalizado, como deben ser en todas las instalaciones. Eso no les está diciendo nada nuevo. Corta. Corta. Quizás el corte no es tan prolijo. También hay que ver, como dije antes, qué exigencia le hemos dado a la pinza, ¿no? Quizás se ha utilizado apretando, retorciendo, y ya los filos sufren un deterioro que no tiene nada que ver con el filo, no sé si me explico. Pero corta, para los que les gustan cortar este tipo de cosas, bueno, acá ya lo marca mucho, pero no lo corta. Pero para cortar y pelar, que si bien es una función secundaria de la herramienta, va muy bien. Va muy bien. Tendría que ver si hay algún pedazo de cable más grueso para hacer una prueba un poco más exhaustiva, pero créanme que me estoy manejando con cables que en la cotidianeidad de los trabajos se trabaja generalmente, y bueno, es lo que más o menos vamos a ver, y vamos a utilizar una pinza de 7 pulgadas. O sea, es así. Ahí, en ese segmento, tengo que tirar un poquito, pero quizás lo mordí muy arriba. Pero esto corta. La línea Robust de esta generación, con un uso responsable pero profesional, se porta y se comporta muy bien. Vamos a una herramienta que de una marca bastante querida, bastante apoyada en el canal, porque me ha dado resultados personales satisfactorios, y porque hace desde el año 90 que vengo utilizando herramientas Tramontina, cuando ni siquiera se hablaba de un segmento Pro, de un segmento Master, las compraba en Carrefour. Bueno, esta pinza no es de esa época, pero tampoco es tan actual. Ya tiene sus trabajos, su vida útil, no digo limitada, pero es como llegar a los 55 años. Estamos en el punto y coma. Cronológicamente ya pasamos la mitad, pero quizás mañana no estamos, quizás llegamos a los 110 años. Eso es así. Pero cronológicamente se podría decir que está a un 50% de su vida útil la herramienta, que es un decir, porque hay pinzas que... Vamos a probar con el corte qué tal sale. De hecho, bueno, se ponen así, a veces quizás negras. Tendría que ver la manera de pulirlas, porque hay mucho acero. Estas herramientas, más allá de las tareas cotidianas, cuando quedan colgadas, están en contacto con mucho acero. Acá hay mucho acero. Y bueno, se produce la oxidación. En esta sí tengo que hacer quizás un poquito más de fuerza. No fuerza. O sea, ¿tenés que hacer fuerza o no tenés que hacer fuerza, Tano? No, la fuerza es la mínima. Pero quizás el corte no es tan exacto. O sea, tengo que apretar y pegarle un pequeño tironcito. Pero para pelar es una de las mejores opciones tener ese filo, no le voy a decir reducido, pero sí quizás un poco más limitado, que nos garantiza que nos va a cortar nada más que el PVC. Se podría decir que por las horas de trabajo que tiene esta herramienta, observen siempre que mis unidades, por más que las haya utilizado y recontrautilizado, siempre van a tener las mordazas alineadas, quizás un mínimo jueguito, producto de la
la vorágine de las tareas, pero nada que se retuerza, porque hay que cuidar las herramientas. Pero también ser consciente de las capacidades. Acá estamos trabajando en un cable un poquito más fino, 1,5, y ya en 1,5 se observan, quizás está un poquitito mellado el filo. Pero es una herramienta que se sigue comportando muy bien. Acá apareció un pedazo de 6. Vamos a probar con 6. Lo corta, sin problema. Lo corta. Depende en qué parte del filo, lo corta más limpiamente o menos, pero lo corta. Para ser riguroso con la prueba, vamos a cortar con las otras unidades 6 milímetros. Prácticamente como si fuese nueva. Vamos con la Stanley. Bueno, si bien estamos hablando de unidades de pinza universal, quizá acá tengo una pinza para electricista, pero no me daba, tendría que hacer el segmento cortando cables ergo en pinzas para electricista, pero bueno, vamos a hacer una excepción y la vamos a probar, dado que esta sí la he utilizado como unidad de cabecera para verdaderamente probar, porque Pretul es una línea que a mí, en lo personal, todas las unidades me han dado buen resultado. Vamos a arrancar con el 6. Corta muy bien. 4. Pelate un cablecito, Tano. Bueno, vamos a pelar un cablecito. Lo corto. El filo sigue perdurando, no les digo como el primer día, quizás para mi gusto un poco mejor, dado que ya está asentado. Quizás esta unidad tiene por sobre las anteriores la ventaja de ser netamente para electricista, no pinza universal. Bueno, entonces uno le reduce las funciones. ¿Por qué? Porque nos falta el segmento redondo de ajuste, ¿no? Quizás esta mordaza recta la usamos para algún terminal, alguna tuerquita. Obviamente en determinados lugares no se puede entrar con una llave, estoy hablando de tableros y ese tipo de cosas. Quizás nos permite hacer un ajuste leve y después terminar como corresponde, pero todos sabemos de qué estamos hablando, no tengo demasiado que explicarle a los amigos. Pela, corta. La herramienta va muy bien. La línea Pretul cortando cables ergo va bárbaro. Bueno, muchos dirán acertadamente, estas unidades, si bien tengo la línea McCarthy, y ustedes lo saben de hace bastante, estas unidades particularmente las mostré cuando fue la gran oferta de Jumbo, que creo que muchos compraron. De hecho, he visto gente en Morón vendiendo los combos, armaron como combos de todas estas unidades, claro, compraron muy barato y la venden a un precio hoy razonable. Pero bueno, nada, quizás muchos dirán, Tano, no hace tanto que la tenés, no podés ser injusto con las otras unidades, es obvio que esa va a andar bien. Sí, pero estamos hablando de un nivel, de un segmento de calidad inferior. Ha trabajado mucho, ha estado en la caja de electricidad este último tiempo, desde que la traje.
Si bien yo ya tengo otra que estuve utilizando cuando no fue esa oportunidad. Pero bueno, vamos a probarla porque obviamente al ser un segmento de calidad menor a las que estuvimos comparando, se merece probarla con una determinada cantidad de horas menos, porque si no, bueno, no va a ser una prueba más o menos congruente. Vamos a ver, quedó cortito el cable de 6, bueno, vamos a tratar de pegar un par de cortecitos acá. Si bien tengo que hacer un poquito más de fuerza. Fuerza es otra cosa, pero bueno, corta bien. Acá es porque le pegué con medio filo nomás le di. Corta. Estamos hablando en 6 milímetros. Vamos a los finitos. Corta perfecto. Una herramienta barata que si la tienen, si son profesionales, la van a querer tener igual, porque verdaderamente económica, cómoda, a los amigos que por ahí no le tienen amor a las herramientas, si se les pierde, se les queda en la obra, no les duele para nada, porque después cuando van con la patrona a hacer las compras, se agarran otra. Me ha pasado en mis parejas que se vayan a recorrer y yo irme al sector automotor, el sector herramientas, y después nos encontrábamos. Pero bueno, vieron cómo es. Pero a lo que voy que por el precio, a una persona que quizás no le tenga amor a las herramientas, no le va a doler perderla, la va a poder reponer rápidamente. Y créanme que cumple sus funciones. Ahí ya estamos cortando en 4 milímetros. Si no, después vienen los chistes fáciles. Así que bueno, gente, estas unidades son las que quería probar hoy en la sección cortando cables ergo. Para los que les gusta cortar hebras, las corta por sobre las demás, claro, porque esta quizás no fue sometida a tratos que las otras sí. Pero haciéndoles una devolución de la pinza McCarthy de 7 pulgadas, la verdad que es una buena unidad. La persona que la quiera tener en el cajón de la cocina para circunstancias quizás fortuitas, usos eventuales, es una buena unidad. El técnico que por ahí tiene el ayudante y lo deja trabajando con herramientas secundarias, vamos a llamar, como me gusta llamarla a mí, es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque los ayudantes, salvo que se pongan la camiseta, no le tienen amor a las herramientas. Las maltratan, las pierden, las encuentran antes que se pierdan. No todos, esto no es una regla sine qua non, o sea, es en mi experiencia. Es una buena unidad que no le va a doler a nadie. A mí sí, a muchos de ustedes también, pero bueno, el resto son unidades icónicas, ya la Tramontina, la Robust 7 pulgadas, la Stanley Pro, la Pretul, la verdad que se ha ganado mi respeto y mi cariño. Así que bueno, nada, vamos a cortar un poquito más de cable para hacer honor a la sección con la Robust y con la Stanley. La Tramontina, por años de uso, tiempo de trabajo y demás, trabaja bastante bien. Ya es una unidad que bueno, la ven con cierta grasa porque me gusta lubricarlas, qué sé yo, mantenerlas. Pero bueno, son unidades que siempre han cumplido funciones en domicilio. Vamos a juntar los cablecitos y bueno, los invito a otra charlita seguramente esta noche. Una charlita de taller, hablando de bueyes perdidos, como hacemos siempre. Así que nada, les mando un saludo, espero que estén bien. Y bueno, la devolución de estas unidades, un detalle. La Tramontina dice aislación 1000 volt. Bueno, no llega a los 1000 volt, pero está
bastante por arriba de los 500. Les dejo ese dato. Les mando un saludo.